donde nacen las leyendas, donde se rompen los récords y el lugar donde la pasión se convierte en historia. Esto es Resumen Mundial. El fútbol no se mide solo en títulos, se mide en instantes que paralizan al mundo y quedan grabados para siempre. Porque un mundial no vive en los trofeos, sino en esos goles que desafían la lógica y detienen el tiempo, jugadas nacidas de la genialidad, la valentía y la inspiración en el momento perfecto. Desde 1930 hasta Qatar 2022, este recorrido reúne las obras más espectaculares que han marcado generaciones. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no son solo goles, son momentos que hicieron historia. Uruguay 1930. Héctor Castro. En el primer mundial de la historia, Uruguay y Argentina llegan a la final con una rivalidad que ya era intensa incluso antes de que existiera la Copa del Mundo. El Estadio Centenario está completamente abarrotado y el ambiente es de máxima tensión. No solo se juega un título, se juega el orgullo de todo un continente. Argentina comienza fuerte y logra complicar a los locales, generando dudas en Uruguay, pero con el paso de los minutos el equipo uruguayo empieza a imponer su ritmo, empujando cada vez más cerca del área rival. En la recta final del partido, con el marcador a favor pero aún sin cerrar completamente, Uruguay lanza un ataque más. El balón llega al área en medio del desorden defensivo y Héctor Castro, quien ya era conocido por su carácter y determinación, aparece en el momento justo para conectar de cabeza. Ese gol no solo asegura el resultado, sino que desata la euforia total en el estadio, convirtiendo a Uruguay en el primer campeón del mundo y dando inicio a la historia más grande del fútbol. Italia 1934. Angelo Schiavio. Italia organiza el Mundial en casa bajo una enorme presión política y deportiva. El equipo tiene la obligación de ganar y demostrar su dominio frente a una selección checoslovaca muy sólida y disciplinada. La final se convierte en un partido táctico y cerrado, donde cada error puede costar el título. Los minutos avanzan y el cansancio empieza a pesar en ambos equipos, llevando el encuentro hasta la prórroga. En ese contexto de desgaste total, Italia encuentra un espacio en ataque. Schiavio recibe el balón dentro del área en una jugada rápida, sin demasiado margen para pensar decide definir con precisión. El gol rompe el equilibrio del partido y le da a Italia su primer título mundial, consolidando al equipo como una potencia emergente en el fútbol internacional. Francia 1938. Leónidas. El Mundial de 1938 se disputa en un contexto complicado, con Europa al borde de la guerra y condiciones climáticas difíciles que afectan directamente el juego. Los campos están pesados y cada jugada exige un esfuerzo extra. En el enfrentamiento entre Brasil y Polonia, el partido se vuelve un espectáculo lleno de goles y situaciones inesperadas. En medio de ese caos aparece Leónidas da Silva, una de las primeras grandes estrellas del fútbol mundial. Durante una jugada ofensiva, pierde una de sus botas en el barro, pero lejos de detenerse decide continuar, adaptándose a la situación con una naturalidad sorprendente. Logra definir dentro del área, en una escena que rompe cualquier lógica. Ese momento queda inmortalizado como símbolo de la creatividad y la esencia del fútbol brasileño. Brasil, 1950. Alcides Giguia. Después de años marcados por la Segunda Guerra Mundial, el fútbol regresa con un mundial en Brasil, donde la selección local llega como la gran favorita y con todo un país listo para celebrar. El Estadio Maracaná está completamente lleno, con una multitud que espera ver a Brasil levantar el trofeo, mientras Uruguay, considerado inferior, mantiene el partido abierto con orden y determinación. En la segunda parte, Giguia avanza por la banda derecha en una jugada que no parece especialmente peligrosa. La defensa no cierra con urgencia esperando un centro. Sin embargo, decide rematar directamente al arco, sorprendiendo al portero y a todo el estadio. El balón entra y el silencio se apodera del Maracaná. Ese gol cambia la historia del fútbol para siempre y queda marcado como el maracanazo, uno de los momentos más impactantes del deporte. Suiza 1954, Helmut Rahn. Hungría llega a la final como el equipo invencible,
con una generación histórica que había dominado a todos sus rivales, mientras Alemania avanza como un equipo disciplinado pero sin el mismo reconocimiento. El partido comienza con Hungría imponiendo su juego, pero Alemania resiste y logra mantenerse en competencia, llevando el encuentro a un desenlace inesperado. En los minutos finales el balón llega a Rahn en una posición clave, se acomoda rápidamente y encuentra el espacio para rematar con precisión. El gol rompe todos los pronósticos y consuma el milagro de Berna, una de las mayores sorpresas en la historia del fútbol. Suecia, 1958. Pelé. Brasil llega con una generación llena de talento, pero es un joven de apenas 17 años quien empieza a captar la atención del mundo, Pelé. En la final contra Suecia, el partido está cargado de intensidad y expectativa. Brasil busca consolidar su dominio mientras el equipo local intenta resistir. En una jugada dentro del área, Pelé recibe el balón rodeado de defensores. En una fracción de segundo levanta el balón por encima de su marcador, demostrando una técnica fuera de lo común. Antes de que el balón toque el suelo, conecta una volea perfecta que deja sin reacción al portero. Ese gol no solo define el partido, sino que marca el nacimiento de una de las mayores leyendas en la historia del deporte. Chile, 1962. Amarildo. Brasil enfrenta un desafío inesperado cuando Pelé queda fuera por lesión, dejando al equipo sin su máxima figura en un momento crítico del torneo. En la final, el equipo necesita encontrar nuevas soluciones ofensivas ante una Checoslovaquia muy organizada. Amarildo aparece en una jugada cerrada dentro del área, donde parece no haber opciones claras. Sin embargo, decide asumir el riesgo y rematar desde un ángulo casi imposible. El balón sorprende al portero y termina en el fondo de la red, demostrando que Brasil no dependía de un solo jugador. Ese gol simboliza la capacidad del equipo para adaptarse y mantenerse en la cima del fútbol mundial. Inglaterra, 1966. Geoff Hurst. Wembley es el escenario de una final histórica, con Inglaterra jugando en casa frente a Alemania en un ambiente completamente electrizante. El partido es intenso, con ambos equipos intercambiando golpes y manteniendo la incertidumbre hasta los momentos decisivos. En una jugada dentro del área, Hurst dispara y el balón impacta en el travesaño antes de caer cerca de la línea de gol. La acción genera confusión inmediata. Jugadores y aficionados reaccionan sin saber con certeza qué ocurrió. Finalmente, el árbitro valida el gol, desatando la celebración inglesa y dejando una de las decisiones más debatidas en la historia del fútbol. México, 1970. Carlos Alberto. Brasil presenta uno de los equipos más espectaculares de todos los tiempos, con jugadores que combinan talento, técnica y visión colectiva. En la final contra Italia, el equipo muestra su identidad a través de la posesión y el movimiento constante del balón. La jugada comienza desde campo propio, pasando por varios jugadores en una secuencia perfectamente coordinada que desarma a la defensa rival. Finalmente, el balón llega a Carlos Alberto, quien aparece completamente libre para finalizar la acción con un remate potente. Ese gol es considerado la máxima expresión del fútbol colectivo y una obra de arte que define una era. Alemania, 1974. Johan Cruyff. Países Bajos revoluciona el fútbol con el concepto de fútbol total, donde cada jugador puede ocupar múltiples posiciones dentro del campo. Cruyff, como líder del equipo, representa esa filosofía en cada jugada, combinando técnica, inteligencia y creatividad. En una acción ofensiva, logra controlar el balón en una situación compleja y resolver con una ejecución elegante. Más que un gol, la jugada refleja una nueva forma de entender el juego que influenciaría generaciones. Argentina, 1978. Mario Kempes. Argentina juega como local en un contexto de enorme presión, con todo un país esperando el primer título mundial. La final contra Países Bajos es cerrada y tensa. Cada jugada se disputa con máxima intensidad. Kempes toma protagonismo en una acción dentro del área, donde enfrenta a varios defensores y lucha por mantener el control del balón. Tras varios rebotes e intentos, logra encontrar el espacio para definir. Ese gol representa el esfuerzo colectivo y la determinación que llevaron a Argentina a conquistar su primera Copa del Mundo.
España, 1982. Marco Tardelli. Italia llega a la final tras un camino complicado, creciendo partido a partido hasta convertirse en un equipo sólido y peligroso, mientras Alemania también demuestra su experiencia en este tipo de escenarios. El encuentro es intenso, con mucho juego en el mediocampo y pocas oportunidades claras. Ambos equipos entienden que cualquier error puede ser decisivo. En una jugada que se construye desde fuera del área, Italia logra mover el balón con precisión hasta encontrar un espacio. Tardelli aparece desde atrás para conectar un remate de primera intención, golpeando el balón con potencia y dirección. Más allá del gol, lo que hace eterna esta jugada es su celebración, una explosión de emoción que refleja la tensión acumulada y la cercanía del título. Ese momento simboliza la pasión del fútbol y el inicio de la consagración italiana en ese mundial. México, 1986. Diego Maradona. El contexto de este partido va mucho más allá del fútbol. Argentina e Inglaterra se enfrentan en un duelo cargado de historia y tensión. En medio de ese escenario, Maradona recibe el balón en su propio campo, rodeado de rivales y sin una jugada clara aparente. A partir de ese momento inicia una carrera extraordinaria, superando a cada defensor con cambios de ritmo, control preciso y una visión única. A medida que avanza, la jugada se transforma en algo irrepetible, dejando atrás a varios jugadores hasta entrar al área. Finalmente define con tranquilidad, completando una acción individual que rompe todos los esquemas. Ese gol no solo define el partido, sino que queda inmortalizado como el gol del siglo, una de las mayores obras maestras del fútbol. Italia, 1990. Lothar Matthäus. Alemania llega al Mundial con un equipo equilibrado y disciplinado, liderado por Matthäus, quien se convierte en el eje del equipo. En el partido contra Yugoslavia, el juego se mantiene controlado, pero Alemania busca constantemente generar superioridad desde el mediocampo. En una jugada que comienza en campo propio, Matthäus decide avanzar con el balón, aprovechando los espacios que deja el rival. Con potencia y control, atraviesa gran parte del campo sin ser detenido, demostrando su capacidad física y técnica. Al acercarse al área, encuentra el momento perfecto para rematar con fuerza desde media distancia. El balón entra con potencia, culminando una jugada que resume el liderazgo y la calidad del jugador alemán. EEUU 1994. Saed Al-Owairan. Arabia Saudita llega como una selección poco conocida a nivel mundial, enfrentando a Bélgica en un partido donde no parte como favorita. En un momento inesperado, Al-Owairan recupera el balón en su propio campo, iniciando una jugada que parecía no tener mayor peligro. Sin embargo, comienza a avanzar con determinación, superando rivales uno tras otro con velocidad y control. A medida que recorre el campo, la jugada gana protagonismo, dejando atrás a toda la defensa rival. Al llegar al área, mantiene la calma y define con precisión. Ese gol sorprende al mundo entero y se convierte en uno de los mejores en la historia de los mundiales, comparado incluso con las grandes jugadas individuales de todos los tiempos. Francia, 1998. Dennis Bergkamp. En los cuartos de final, Países Bajos y Argentina protagonizan un partido muy cerrado, donde cada detalle puede definir el resultado. En los minutos finales, cuando todo parece encaminado a otro desenlace, aparece una oportunidad inesperada. Desde el fondo del campo, se envía un pase largo que recorre varios metros buscando a Bergkamp. El delantero controla el balón con una precisión extraordinaria mientras cae del aire, dejando atrás a su marcador en el mismo movimiento. Sin perder el equilibrio, se acomoda y define con una calma impresionante. Ese gol no solo decide el partido, sino que es considerado una de las ejecuciones técnicas más perfectas en la historia del fútbol. Corea-Japón, 2002. Ronaldinho. En los cuartos de final, Brasil se enfrenta a Inglaterra en un duelo lleno de estrellas, donde cada detalle puede inclinar la balanza. El partido se mantiene equilibrado, con momentos de dominio alterno y mucha tensión en el campo. En la segunda parte, Brasil obtiene un tiro libre lejano, una jugada que normalmente terminaría en un centro al área.
Ronaldinho observa la posición del portero y decide arriesgar con un disparo directo, buscando sorprender en lugar de seguir lo esperado. El balón describe una trayectoria elevada y termina entrando de manera inesperada. Ese gol no solo cambia el partido, sino que refleja la creatividad del fútbol brasileño y encamina al equipo hacia el título. Alemania 2006. Maxi Rodríguez. En un partido de eliminación directa contra México, Argentina enfrenta un duelo muy cerrado donde las oportunidades son limitadas. Con el partido en tiempo extra, cada jugada se vuelve decisiva y cualquier error puede significar la eliminación. En ese contexto, un balón largo llega al área y Maxi Rodríguez lo controla con el pecho orientándolo hacia su perfil. Sin dejarlo caer, decide rematar de inmediato con una volea potente. El balón termina en el fondo del arco en una de las ejecuciones más espectaculares del torneo. Ese gol define el partido y se convierte en uno de los más recordados en la historia de los mundiales. Sudáfrica 2010. Andrés Iniesta. La final entre España y Países Bajos es un partido tenso, marcado por la intensidad física y la lucha constante en el mediocampo. El tiempo reglamentario no es suficiente para definir al campeón, llevando el partido hasta la prórroga. En los minutos finales, España logra construir una jugada que rompe la defensa rival. Iniesta recibe el balón dentro del área, en un momento de máxima presión, y define con precisión. Dentro, la pide Iniesta, el rechace para Cés para Iniesta, ¡gol fuera de juego! ¡Vamos Iniesta! ¡Gol! Ese gol le da a España su primer título mundial y queda como uno de los momentos más importantes en su historia. Brasil 2014. James Rodríguez. Colombia vive uno de sus mejores momentos históricos y enfrenta a Uruguay en octavos de final con una generación llena de talento. El partido es intenso, con ambos equipos buscando imponer su estilo de juego. En una jugada fuera del área, el balón queda en el aire tras un rebote. James lo controla con el pecho orientándolo perfectamente y sin dejarlo caer, ejecuta una volea precisa. El balón entra de forma espectacular y el estadio estalla. Martínez vuelve a ver Aguilar, toca atrás para James, mete un rebote, ¡qué golazo! Ese gol no solo abre el marcador, sino que es reconocido como el mejor del torneo y consolida a James como figura mundial. Rusia 2018. Benjamin Pavard. Francia y Argentina protagonizan uno de los partidos más emocionantes del torneo, con constantes cambios en el marcador. En una jugada que parece alejarse del peligro, el balón sale del área tras un rebote. Pavard aparece desde atrás y decide golpearlo de primera con el exterior. El disparo toma una trayectoria curva perfecta que sorprende completamente al portero. Ese gol cambia el ritmo del partido y se convierte en uno de los más icónicos del Mundial. Qatar 2022. Richarlison. Brasil llega al Mundial como uno de los grandes favoritos y en su debut enfrenta a Serbia en un partido donde necesita imponer su jerarquía. Durante el segundo tiempo, el equipo genera una jugada dentro del área que parece complicada. Sin dejar que caiga, gira su cuerpo y ejecuta una tijera en el aire. El balón entra de forma espectacular, combinando técnica, coordinación y creatividad. Forcing Lazovic back and finding Richarlison! Ese gol se convierte en uno de los más impactantes del torneo y reafirma la identidad ofensiva de Brasil. A lo largo de casi un siglo, los mundiales nos han dejado momentos que van más allá del resultado, jugadas que definen generaciones y goles que se convierten en historia. Cada uno de estos instantes representa la esencia del fútbol, emoción, talento y la capacidad de sorprender al mundo en el momento menos esperado. Si quieres seguir reviviendo estos momentos únicos, suscríbete a Resumen Mundial Hoy, activa la campana y acompáñanos en cada historia del fútbol.